Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy amados hermanos y hermanas, quienes me escuchan, quienes me ven, quienes nos siguen, nos han seguido en este tiempo, quienes ya están acostumbrados a vernos por el Facebook, a escucharnos por la emisora, quienes se sientan allí en casa a orar con esta liturgia, muy especialmente las familias que están juntas, congregadas, unidas, y además de esta oración, tienen su oración personal también, su ritmo, su momento para ofrecer, qué sé yo, una lectura bíblica, un rosario, una novena, la misma coronilla de la misericordia, hoy que es la víspera, mañana que es el día propiamente de la misericordia, de la divina misericordia, o cualquier otra expresión de fe, o tal vez además de este momento, otro momento más de compartir, de pasar juntos, de distraer un poco también la mente ante esta situación en que vivimos, de los que pueden ir a acompañar a los abuelos, a los adultos mayores,
a pasar un rato con ellos, a hacer una obra de caridad, en fin, todo cuenta, todo esto cuenta en la oración y en el encuentro y en la sintonía que debemos tener con el Señor. Porque ahí es donde se refleja esa misericordia de Dios. No veamos solamente la misericordia como algo mágico, como algo que ha de venir sobre nosotros de manera pues indescriptible o en fin. No, veamos cómo la misericordia de Dios está viniendo a nosotros día a día y tal vez no lo notamos en pequeñas cosas como esa, por ejemplo, de integrar mucho más la familia, de ver esa misericordia de Dios que se ha mostrado siempre en ese papá, en esa mamá, que tal vez algunos en tono despectivo ya, algunos por cariño, ¿sí? Le decimos el cucho, la cucha, la abuela, ¿sí? O en fin, pero otros en un tono despectivo de que, ya que, ¿qué voy a hacer por allá? Dejémoslo solos, o en fin. Entonces miren cuánta misericordia de Dios a través de esa familia, de esos papás, de esos progenitores, de esos abuelos que dieron origen a mis padres, en fin. Entonces vemos cómo esa misericordia de Dios siempre ha estado presente. Dios siempre se ha manifestado y se sigue manifestando de diversos modos. Pero, repito, nosotros a veces entonces no vemos la manera como su misericordia sigue haciendo eco en nuestras vidas. Pero de un modo particular, su presencia amorosa, su misericordia divina en los sacramentos, como el que estamos celebrando, como el que anhelan ustedes allá en casa, celebrar y compartir como tantas veces también con nosotros, además de ser en familia, de ser en comunidad, de unir nuestra fe de esa manera, de conectarnos espiritualmente de esta manera ante el Señor. Pero bueno, al respecto de la palabra que hemos escuchado, estos textos nos muestran también esa misericordia de ese Jesús que tuvo a bien continuar esa obra, que tuvo a bien fortalecer aquello que ya ha puesto en el corazón de sus discípulos, y por eso ahora busca darles aún más aliento en el momento de desconsuelo. Estos días hemos visto muchos testimonios de los apóstoles desconsolados, tristes. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, me voy a pescar, a distraerme un rato. Estos días hemos leído todos esos testimonios de los discípulos en esa tristeza, en ese dolor, en esa angustia, en esa soledad. Pero de repente vemos que la misericordia de Dios es tan grande que llega hasta ellos en esa situación, para calmar todo aquello, para continuar esa obra, aquello que ya ha infundido en sus corazones y en sus vidas. Y hoy pues lo encontramos una vez más, el evangelista nos cuenta con detalles incluso dos momentos. En realidad lo que hoy hemos compartido son dos apariciones, dos manifestaciones más del Señor a los discípulos. En la primera dice, no estaba Tomás, pero a los 8 días ya estaba Tomás. Y vemos entonces aún más la manera como abre su corazón, su costado para mostrar sus heridas a alguien que se la dio por no creer, ¿sí? No creer el testimonio de 11 y tal vez más. Pero sin embargo, mire que el Señor no nos juzga por eso. Nosotros a veces íbamos rechazando, ni cree. Vamos a veces a invitar a alguien a la iglesia, a la oración, y como la primera vez dijo, no, yo no creo en eso, tal cosa, ya de una vez, ese no lo vuelvo a invitar, ese ya lo vamos catalogando, ¿cierto? Ya lo vamos como sacando, despreciando. Y mire que el Señor no, antes bien, se toma la paciencia, se toma la molestia de llamar a Tomás y decirle, ven Tomás, ven, toma tu mano, métela en mi costado, ¿sí? Mira mis llagas, en fin, toda la expresión que encontramos hoy, y viene ese acto y ese gesto bonito también de Tomás, Señor mío y Dios mío, de creer, una profesión más de fe de las tantas que encontramos en la palabra y con la cual se nos invita a nosotros también a creer firmemente en el Señor. De manera que ahí está evidente esa misericordia de Dios. Hoy no me voy a referir mucho. Mañana, Dios mediante, hablamos un poco de Sor Faustina, de quien tuvo esta
revelación, esta manifestación de la manera como la iglesia empezó, sobre todo con San Juan Pablo II, a celebrar este domingo de la misericordia, en fin. Pero ya vemos entonces cómo fue ubicada en esta fecha y de qué manera, cómo se nos muestra esa misericordia de Dios. Y si queremos ahondar un poco más, nos vamos a la primera lectura, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, un texto que siempre hemos tenido de referencia para decir que así tiene que ser una comunidad cristiana, una comunidad de fe. Este texto fundamenta nuestra vida cristiana, cómo ha de ser, de poner todo en común. Los creyentes vivían todos unidos, tenían todo en común, vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Dígame si no está evidente ahí la misericordia de Dios. Todo lo que hace el amor de Dios. Un corazón convertido a Cristo es capaz de desbordarse de amor por los demás. Porque lo que irradia, lo que recibe, es lo mismo que da, ¿sí? Y de Cristo no recibimos más sino amor. Él mismo hizo el acto más grande de amor y de misericordia, que fue entregar su vida por nosotros. Entonces, ¿cómo no convertirnos al Señor? Definitivamente. ¿Cómo no decir entonces que en Cristo somos felices por compartir con los demás, por vivir con sencillez, como dice, con alegría pero con sencillez de corazón, alabando a Dios, como estos hermanos nuestros del antepasado, ¿sí? Estos primeros cristianos, como nos cuenta el libro, alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando, a los que se iban convirtiendo definitivamente a la fe y a la iglesia. Pidámosle al Señor para que siga obrando maravillas en esa manera, para que siga mostrando su misericordia y su perdón, a pesar de las múltiples formas como hoy en día caemos, como hoy en día dudamos de su palabra, de sus obras, y que nuestra oración, nuestra celebración sacramental nos lleve en camino justamente hacia eso, ¿sí? A que podamos decir como la voz del salmista, como la casa de Israel, como pueblo de Dios, como cristianos católicos, digamos siempre, eterna es su misericordia. Es un cántico, este Salmo 117, es un himno a la misericordia de Dios, a la grandeza de Dios. Entonces mire cómo está evidente esa expresión, ese amor y esa misericordia divina en la palabra, y pues a nosotros se nos invita también a orar con gran misericordia, con bondad y con amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.